Buenos días, esperamos que se encuentren muy bien. Nosotros somos el equipo Estocásticos y fuimos contratados por la empresa Sigma Seguros para elaborarles una propuesta de tarifación para su seguro de pólizas de dormitorios. Para llevarlos a través de este proceso de elaboración, vamos a hablar sobre lo que encontramos en los datos que ellos nos brindaron, cómo construimos una prima pura y asimismo brindamos una propuesta de prima de riesgo y tarifa final. Entonces, empezando con los datos, estos son un buen punto de partida para realizar la segmentación de riesgo, ya que provee variables demográficas y el comportamiento del asegurado. De todas las variables que nos brindaron, pues eliminamos identificadores, tuvimos especial cuidado con la variable género, ya que esta es ilegal y tiene uso regulado en ciertos países. Asimismo, no tratamos ni eliminamos variables por temas de outlier. Y a pesar de tener el monto agregado por póliza, sí pudimos aplicar modelos robustos y que son comúnmente utilizados en la industria. En cuanto a la idoneidad de los datos, consideramos que la precisión de la segmentación podría mejorarse si tuviéramos esta información, que sería la característica de la vivienda, por ejemplo, si es de madera o si es primera o segunda planta, asimismo datos geoespaciales, por ejemplo, el índice de criminalidad o propensión a terremotos o inundaciones. Por último, si consideramos que tener los datos desagregados por siniestro puede ser ideal para realizar un análisis con mayor granularidad. Bueno, esta póliza tiene 4 coberturas distintas. Aquí mostramos la correlación entre estas. Primero vemos la cantidad de ocurrencia de siniestros, que las correlaciones son prácticamente que nulas. Ahora bien, cuando condicionamos a que haya ocurrido al menos un siniestro, vemos que las correlaciones son un poco mayores. Sin embargo, siguen siendo débiles. Esta verificación es de gran importancia debido a que gastos médicos es complementaria, por decirlo así, a responsabilidad civil. Sin embargo, su correlación es muy débil. Entonces, esto nos permite trabajar las 4 coberturas como riesgos independientes. Durante el análisis exhaustivo de los datos, encontramos 3 variables con las que hay que tener especial cuidado. La primera es clase de suscripción, ya que no se conoce cómo fue construida y presentó alta correlación con las otras covariables, por lo que la excluimos. Asimismo, distancia al campus y en campus nos brindan información muy similar. Podemos verlo en este ejemplo de el monto condicionado a que haya ocurrido un siniestro en el caso de la cobertura de responsabilidad civil. Vemos que el monto es mayor si se está fuera del campus y al considerar distancia al campus también vemos esta tendencia creciente, que conforme el monto es mayor, la distancia también es mayor. Entonces, durante la modelación y la validación, sí se revisó cuál de las dos variables era la más adecuada para cada cobertura. Ahora bien, inicialmente exploramos distintos modelos para poder capturar la estructura del riesgo, donde consideramos 3 opciones clásicas como el Logit Gamma, Tweety y Poisson Gamma, y una herramienta un poco más reciente como es el XGBoost. Los primeros 2 modelos que mencionamos fueron los que desarrollamos con mayor profundidad, mientras que el Poisson Gamma se descartó porque al trabajar la severidad como montos agregados de los siniestros, la distribución de frecuencia Poisson podría causar una sobreestimación en la prima pura. Y en cuanto al XGBoost, a pesar de que tiene un gran desempeño predictivo, su interpretabilidad es limitada y nos limita a entender cómo afecta cada variable a la prima y por ende la justificación final del modelo. Ahora bien, los modelos ajustados escogidos responden uno a un enfoque de ocurrencia por severidad, donde lo que hicimos fue separar la ocurrencia de uno o más siniestros mediante un modelo binomial Logit y modelar la severidad de los montos agregados a través de una gama, lo que permite estudiar los efectos de cada variable sobre la probabilidad y el monto agregado del siniestro. Por otro lado, trabajamos un modelo de prima pura de manera directa, el cual es el Tweety, que combina la frecuencia y la severidad en una única distribución, lo que lo vuelve un modelo bastante flexible para trabajar con los montos agregados y también con carteras que tengan muchas pólizas sin reclamos. Durante la modelación aplicamos 2 tratamientos de los datos. El primero fue construir una variable binaria objetivo que me indica si ocurrió o no siniestro, esto para cada cobertura. Asimismo, durante el proceso de validación se identificaron ciertas agrupaciones del año cursado que consideramos que eran especialmente relevantes. La primera es dividir si la persona está en posgrado o no, y la segunda es dividir el nivel educativo si está iniciando o en un nivel avanzado. Ahora bien, los supuestos de nuestros modelos son los clásicos de los modelos lineales generalizados. Primeramente, la relación entre las variables explicativas y la respuesta transformada por su función de enlace debe tener una relación lineal. Luego, cada póliza se supone independiente de las demás. Y por último, los residuos de deviance deben ser distribuidos normalmente y cumplir con la homocedasticidad. Ahora bien, para la elección de las variables, aplicamos una serie de buenas prácticas estadísticas, como por ejemplo, analizamos la colinealidad de las variables para una estabilidad del modelo
Verificamos la significancia de cada variable con pruebas de Wald de un p-value de 5% y también comparamos modelos a través de pruebas Fs y criterios de información de verosimilitud como el Akaike. Al mismo tiempo, también analizamos un poco los resultados con conocimiento técnico, ya sea probando interacciones para ver si existen variables con efectos conjuntos, verificamos los coeficientes que nos devolvió el modelo para que entender si tienen una interpretabilidad coherente y por último, verificamos de que la estructura de los coeficientes que nos revela sea la misma que analizamos en el análisis exploratorio de datos. Ahora bien, para la validación de los modelos utilizamos gráficos de diagnóstico de residuos y con fin ilustrativo agregamos los resultados del modelo de severidad de gastos médicos. Primero tenemos los gráficos de valores ajustados versus los residuos que nos permiten detectar si existe algún patrón sistemático o algún problema con la varianza. En un modelo bien ajustado, los residuos deben distribuirse aleatoriamente alrededor de cero sin mostrar ninguna tendencia, como podemos ver en el gráfico. También tenemos los QQ-plot, que lo que hacen es comparar la distribución de los residuos de Debian con una distribución normal teórica. El buen ajuste se revela cuando los puntos siguen la línea teórica y no hay valores extremos, que también esto se ve en el gráfico. Luego tenemos los gráficos de residuos parciales de trabajo contra el predictor lineal. Lo que hace es evaluar si la función de enlace que escogimos es la adecuada. Si el predictor lineal está correctamente especificado, los puntos se dispersan aleatoriamente alrededor del cero sin mostrar curvaturas significativas, como lo vemos en el gráfico. Y por último, realizamos gráficos de residuos contra cada variable que nos sirven para comprobar si el efecto de estas variables está siendo capturado de manera correcta. En el ejemplo podemos ver el caso de una categórica, donde se refleja un buen ajuste, ya que la mediana está en cero y la dispersión entre ambas categorías es muy similar. Si fuera continua, el buen ajuste se vería con una línea suavizada cercana a cero. Y estos gráficos los hicimos por cada una de las variables en cada uno de los modelos, de manera que podemos declarar que los modelos están bien definidos y bien calibrados. Por último, ¿qué modelo utilizamos para la prima pura? Escogimos el modelo Logit Gamma para absolutamente todas las coberturas. Esto por las siguientes cuatro razones. Primeramente, tiene un mejor desempeño predictivo. Utilizamos validación cruzada de 5 pliegues con los datos de entrenamiento y verificamos el desempeño en métricas como el error absoluto medio y el coeficiente de Gini, donde este modelo resultó superior al Twitty. Segundo, tenemos una mayor interpretabilidad, ya que al tener la ocurrencia y la severidad por separado, podemos identificar el efecto directo de cada variable en cada uno. En cambio, en el Twitty solo podemos ver los efectos conjuntos. También tenemos de que este modelo tiene más estabilidad y menos varianza, ya que el Twitty, al combinar la frecuencia con la variabilidad de los datos, puede mezclar señales y generar efectos confusos, mientras que al separarlos se tiene mayor control. Y por último, separar la ocurrencia de la severidad nos libera del supuesto implícito de la Twitty que estos dos componentes se mueven en una misma dirección, lo que lo vuelve un modelo más flexible y realista. Ahora, pasando a los resultados del modelo, presentamos lo que son las variables que tienen efecto en cada tipo del modelo y están presentes en al menos tres de las cuatro coberturas. Entonces, en el modelo de ocurrencia tenemos la variable de dos o más inquilinos y estar fuera del campus, donde ambas aumentan lo que es la probabilidad de tener un siniestro. Mientras que en el modelo de severidad, de igual manera, tenemos la variable de dos o más inquilinos, estar fuera del campus. Además, tenemos año cursado o algunas transformaciones, como lo es nivel educativo o posgrado que aumenta lo que son los costos esperados, y presencia de extintores, que más bien disminuye los costos. Entonces, viendo los resultados de las cuatro coberturas, podemos ver que todos son muy similares a los ya antes mencionados. Sin embargo, hay un par de hallazgos interesantes, como en responsabilidad civil. En el modelo de severidad podemos ver que la variable que influye más bien es distancia al campus y no estar fuera del campus como en todas las demás. Además, en gastos médicos tenemos la interacción entre la cantidad de inquilinos y el nivel educativo, el cual disminuye lo que son los gastos esperados, mientras que más bien cada variable por separado los aumenta. Entonces, ¿cómo se pueden utilizar estos resultados en el negocio de la aseguradora? Nosotros sabemos que la prima pura varía dependiendo de las características de cada persona. Entonces, ¿cómo podemos explicar el monto de la prima a un ejecutivo o bien a un cliente? Podemos verlo con un ejemplo en el caso de la cobertura de contenidos. Por ejemplo, en el modelo de ocurrencia, si la persona vive con dos o más inquilinos, la probabilidad del siniestro va a aumentar en un 136%, por lo que se espera que el monto de la prima sea mayor.
mientras que si el nivel educativo es avanzado va a disminuir en un 25%, por lo que se espera que sea menor el monto de la prima. Ahora, en el modelo de severidad, por ejemplo, si el estudiante está cursando posgrado, va a aumentar en un 61% en la severidad conforme a estudiar en el primer año, por lo que la prima va a ser mayor para este estudiante, mientras que si tiene un extintor de incendios va a disminuir en un 33%. Una vez tenemos la prima pura, debemos construir la prima de riesgo. Y es que debemos añadir el margen de seguridad para cada asegurado. Podemos ver en el gráfico de abajo que representa la desviación estándar de la cobertura de contenidos de cada asegurado, y cada asegurado tiene una incertidumbre bastante distinta. Así entonces, lo que proponemos es añadir un recargo de seguridad de manera proporcional a esta incertidumbre. Por tanto, lo que tendríamos sería una prima de riesgo compuesta por la prima pura más un porcentaje de la desviación estándar. La elección de este porcentaje pasaría por asegurarnos de que cumpla que la probabilidad de las pérdidas agregadas sea mayor del capital requerido de solvencia, sea igual a un 0.5%. Esto va en alineamiento con el reglamento de solvencia 2, que define que el capital de solvencia requerido debe estar construido en base a que ocurra máximo un evento adverso cada 200 años. En esta diapositiva lo que podemos observar es un ejemplo de una prima de riesgo. A la izquierda tenemos un estudiante promedio, es decir, un cliente promedio de nuestra cartera. Lo que daría sería una prima de $352. A la derecha tenemos un estudiante de alto riesgo. Este es un estudiante de menor calificación, que sí tiene 2 o más inquilinos y que no tiene extintor de incendios. Podemos observar que la prima crece significativamente a $2.616. A su vez, podemos observar que el recargo de seguridad en el estudiante de alto riesgo, que está dado por el monto en rojo en el gráfico, es mayor en todas las coberturas que respecto al estudiante promedio, lo que significa que este estudiante de alto riesgo también presenta más incertidumbre. Y ahora, ¿cómo es que este modelo mejoraría la satisfacción del cliente y la competitividad de Sigma? Y es que la propuesta entonces es pasar de una prima plana a una prima segmentada. Y en este momento lo que tenemos con la prima plana es un problema. Como podemos observar en ese gráfico, los puntitos rojos representarían clientes de alto riesgo. Son clientes que actualmente están pagando menos de lo que realmente deberían de estar pagando por su seguro. Y los puntitos verdes representan clientes de bajo riesgo que actualmente estarían pagando más de lo que realmente deberían de estar pagando por su seguro. Entonces, al pasar a esta prima segmentada que proponemos, estaremos protegiendo la rentabilidad, eliminando este subsidio que existe entre clientes de bajo riesgo y clientes de alto riesgo, al asegurarnos de que cada segmento por separado es rentable por sí mismo. A su vez, nos blindamos contra la selección adversa debido a que con una prima plana la oferta es desproporcionalmente atractiva para las personas de alto riesgo. Por otro lado, tendríamos lo que es un crecimiento inteligente de la cartera. Al poder ofrecerles una prima más baja a los clientes de bajo riesgo, podemos atraerlos y retenerlos y competir de forma más efectiva. Ahora, nosotros proponemos una estrategia para integrar lo que son los gastos operativos, la cual es utilizar el histórico de gastos para determinar así un porcentaje sobre la prima y que cubra este monto. Entonces, nosotros consideramos lo que son los gastos de adquisición, los gastos administrativos, los gastos operativos y las utilidades. Podemos verlo con un ejemplo. En la prima de riesgo para un cliente promedio es de $352. Al agregar lo que son los gastos, la tarifa final quedaría en $542. Por último, ya tenemos la prima segmentada y ahora debemos pensar en cómo sería la estrategia a mediano y a largo plazo. Y es que la idea no es solo tener un modelo estático en donde los GLM nos dice cuánto es la prima y ya está, sino tener un modelo dinámico en donde predecimos con los GLMs, aseguramos a la persona, observamos qué fue lo que ocurrió en el periodo y según lo que ocurrió en el periodo, ajustamos la prima. Así entonces la propuesta sería evolucionar hacia una tarifación personalizada usando la experiencia de siniestralidad de los distintos grupos de clientes que nos otorga los GLMs, es decir, un modelo de credibilidad de Vulcan. La aplicabilidad de un modelo de estos va a depender de la cobertura. Por un lado tenemos las coberturas de contenidos y gastos adicionales, que son coberturas de mayor siniestralidad y por tanto esperaríamos que tengamos mayor cantidad de datos para poder aplicar un modelo de credibilidad. Por otro lado tenemos otras coberturas como son responsabilidad civil y gastos médicos, que son coberturas de menor siniestralidad y a lo mejor no tenemos los suficientes datos como para aplicar un modelo de credibilidad, y por tanto para estas lo que se podría proponer es que ajustemos de forma periódica los parámetros del modelo conforme haya nueva información. Esta sería nuestra propuesta para la tarifación segmentada. Estamos seguros que sería una propuesta muy buena para
la rentabilidad del producto y para la competitividad de la aseguradora. Muchas gracias. Muy bien. Justo en la marca de los 15 minutos. Gracias. Gracias, estocásticos. Bueno, con esto entramos a la sección de preguntas de los jueces. Por mi parte, si pudieran volver a comentar en el chart 6 que mencionaban que no usaron el de Poisson Gamma, ¿cómo hicieron para no, o cómo fue la decisión para no utilizar el modelo XGBoost y el de Poisson Gamma? Ahí me podrían dar un poquito más de detalle. Creo que Es que están en modos. lo que pasaba con el Poisson Gamma es que como tenemos la siniestralidad de forma, bueno, el monto de forma agregada, hay casos en donde tenemos, ¿verdad? Dos siniestros y lo que tenemos es el monto de los dos siniestros juntos. Entonces, al modelarlo como frecuencia por severidad, no como ocurrencia por severidad, lo que ocuparíamos es el monto desagregado de los siniestros. Entonces, habría que añadir como un supuesto extra, como de que los siniestros fueron iguales en ambos periodos, o habría que hacer una suposición en extra. Por tanto, preferimos entonces no entrarnos con ese modelo. Y con respecto al XGBoost, al final la idea era tener un modelo que fuera interpretable y, ¿verdad? Pasar de una prima plana a un modelo caja negra no era la idea, ¿verdad? Una pregunta de mi lado es, me di cuenta que usaron una interacción, para gastos médicos entre calificación y nivel educativo. ¿Cómo lo hicieron para encontrar esa interacción? ¿Y cuál fue el resultado de la interacción? ¿Cómo cambió las relatividades, que les dieron? Oh, ok, bueno, entonces lo que notamos es que cuando tomábamos ambas variables por separado, no sé si puede poner la diapositiva de resultados, por favor. En esa, no, esa, ajá, en gastos médicos, pues cuando teníamos posgrado y dos o más inquilinos, ¿verdad? Aumentaba la prima. Sin embargo, al evaluar los residuos, encontramos que había un sesgo sistemático, por lo que al agregar esa interacción se ajustaba el sesgo que había y mejoraban las métricas. Como podemos ver, cuando estaban separadas, digamos, esto tiene un efecto positivo, sin embargo, al aplicar la interacción, pues disminuye. Entonces ahí como que regula un poco el efecto de las dos variables. ¿Y se dieron cuenta que solamente era significativa en gastos médicos? Sí. Sí, Ah. sí se realizó la prueba, ¿verdad? Durante toda la modelación y para cada modelo. Sin embargo, para gastos médicos fue donde tuvo mayor relevancia, mayor significancia. Tengo yo algunas preguntas. Voy a elegir cuáles traer a colación. La primera, en la diapositiva 16, hablan, creo que muestran, es esta, sí. Todo esto, no veo que haya referencia a alguna de las coberturas. Esto que vemos aquí son porcentajes de más o menos para la suma de las cuatro coberturas, o pueden hablar un poco de cómo interpretar esto a ese respecto. No, esta diapositiva es solamente de la cobertura de contenidos, Ok. entonces las variables son solamente de ese modelo. Ya. Supongo que me enfoqué en los números y no vi el título. Gracias. Segunda pregunta, no relacionada con esta. La diapositiva 19 me gustó cómo mostraron los puntos verdes y los puntos rojos, a los que sobrepagan y bajo pagan. Tengo curiosidad si tendrán a la mano o recordarán qué proporción de pólizas o asegurados pagan arriba del promedio. Es decir, qué proporción de asegurados están subsidiando a los otros, por decirlo de algún modo. No, la verdad no tengo el dato a mano. Muy bien. Última pregunta, al menos ahorita. Hablaron de validación cruzada con 5
pliegues, si recuerdo bien el término que usaron. ¿Pueden hablar un poco de cómo desarrollaron esa validación cruzada? Em, Sí, claro. sí, ¿Se me escucha? sí, Ok, perfecto. Bueno, cuando analizamos los datos de entrenamiento, claramente como son modelos lineales generalizados, depende mucho de los datos que uno ponga para entrenar, los coeficientes que nos vayan a dar, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue como hacer como el modelo general con todos los datos, primeramente para agarrar los coeficientes y después lo que queremos hacer es nuestro desempeño predictivo para agarrar las métricas de nuevas pólizas, ¿cierto? ok. Entonces, lo que hicimos fue que nos hicimos una pequeña función donde dividíamos nuestros datos de entrenamiento en 5 pliegues de manera aleatoria, de manera que quedaban de 20% de los datos por cada pliegue, por lo que en cada iteración de la validación cruzada utilizábamos cuatro grupos para, como para alimentar el modelo y el otro para verificar los resultados que nos están dando. Y entonces, como eran 5 pliegues, este resultado se realizó 5 veces y agarramos el promedio de las 5 iteraciones que nos dio para determinar cuánto era como nuestro MAE y Ok. nuestro Gini. Muy bien, muy interesante. ¿Y ese proceso les ayudó a eliminar variables o entraron a ese proceso ya con la idea de que estas son las variables que vamos a usar? Entramos con la idea de que esas son las variables que ya vamos a utilizar. Ok, ok, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Yo tenía una consulta, o sea, vi que los ejemplos del estudiante promedio y el estudiante de alto riesgo. ¿Tenían alguna propuesta sobre cómo hacer la división de los clientes? O sea, acá hay dos, como el promedio extremo, pero tenían o sea, proponen que no sea plana, pero ¿tiene alguna propuesta respecto de cómo dividir los clientes? Bueno, ese era un ejemplo ilustrativo de lo que podría ser, de lo que podría ser un estudiante de alto riesgo donde sus covariables en general son las que tienen como el efecto inverso con las coberturas. Em, pero la idea de segmentación es usar la segmentación que nos otorga el modelo compuesto de GLMs. Entonces, directamente ya el modelo nos da la segmentación. Y yo una consulta más que está vinculada entre esta y la siguiente, si pueden pasar a la siguiente, porque solo si llegaron a conversar, porque acá como bien marcan tenemos el subsidio entre los rojos y los verdes, y sería ideal poder cobrarle a un rojo lo que debería pagar, pero si llegaron a discutir sobre qué pasaría si ese cliente consigue un precio en otra compañía y se pierde, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, al hacer la segmentación de riesgos, claramente los modelos con aquellas personas que tengan un poquito más de riesgo van a tener que una prima pura más alta y también por ser más riesgosos van a tener mayor incertidumbre, lo que va a generar una prima de riesgo incluso todavía más alta. Por lo tanto, que nuestra idea principal es este punto del crecimiento inteligente de la cartera. Desafortunadamente, son clientes importantes, claramente. Sin embargo, nos interesa aquellos de que nos vayan a asegurar poquitos reclamos a lo largo del año, porque a pesar de todo, nuestras coberturas son bastante altas, por lo que si podemos liberarnos hasta cierto punto de una gran cantidad o podemos regular la cantidad de pólizas riesgosas que tenemos, podríamos tener una cartera que nos genere más utilidades. Yo tengo una pregunta en la página 16 que habla sobre la explicación de la prima pura para el caso de contenidos. En esta demuestran que la severidad sube con el año cruzado, pero la frecuencia baja cuando va de iniciando a avanzado. ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ah, sí, sí,
si estoy viendo bien, ustedes crearon en la ocurrencia está nivel educativo, ¿no? Iniciando avanzado, baja, la frecuencia aparece que baja en un 25%. Y ese variable nivel educativo creo que lo crearon basado año cursado, ¿no? Ujú. Los primeros 3 años, creo que era los primeros 3 años avanzado, que era posgrado, o de Sí, cuarto año para posgrado y adelante. cuarto año avanzado, iniciando los primeros 3. Sí, entonces, al parecer, basado en la severidad, el modelo que crearon indica que mientras el estudiante va avanzando en año cursado, la severidad va incrementando, pero la ocurrencia de iniciando avanzado disminuye en 25%. ¿Por qué creen que ocurre algo así? Bueno, Bueno, adelante. em, o sea, intentando darle una explicación intuitiva, Sí, o sea, creo podríamos que al final pensar del día no que sabemos, al pero final la persona de posgrado, por el lado de seguridad, debería tener como más medios económicos para tener algo más caro, ¿verdad? En su apartamento. Y bueno, por lo menos esto es lo que nos indican los datos. Podría ser que los datos tengan algún sesgo y habrá que ir ajustando. Y gracias a eso está el modelo de credibilidad de Wolfram. Habría que ir ajustando a ver si realmente esto es lo que pasa. Pero podríamos pensar que la persona posgrado también es más prudente a la hora de dejar su apartamento cerrado, de que no tenga un incendio, de que apague el coso del gas, ¿verdad? Entonces, tiene menos ocurrencia, pero tiene más que perder. me gusta la respuesta. Bueno, ya estamos casi a la marca de la media hora. Yo personalmente no tengo más preguntas. Florencia, Steven, Juan, ¿alguna otra cosa? Bueno, Nada más. pues muy bien. Supongo que felicidades por haber terminado. Gracias por su tiempo, gracias por la dedicación. El viernes, como ya habrán recibido una invitación, es cuando vamos a anunciar a los ganadores. Así que, bueno, de aquí hasta entonces, buena suerte y felicidades otra vez. Bueno, muchísimas gracias Muchas Gracias, gracias. a hasta todos. luego. Gracias Hasta por luego. Buenas conectarse. tardes. Muchas Hasta luego. gracias. Muy Gracias. gracias. Luego. Ahí, Steven.